¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo, después del informativo Noticias, Comunitat Valenciana arranca en Canal 7 Televalencia Ágora. Semana intensa la que vamos a vivir y tertulia intensa, no se lo pierdan. Les aconsejo que no se pierdan hoy nuestra tertulia porque tenemos a dos diputados de dos colores políticos diferentes, un periodista y un buen analista político, para reflexionar sobre lo ocurrido en las últimas horas y sobre todo de lo que va a pasar, expectativas electorales, porque parece que no, pero cada vez las tenemos más cerca. Esa cita electoral, elecciones municipales y autonómicas. Les presento, está esta noche con nosotros la diputada autonómica del Partido Popular. Ya teníamos ganas de verla, Maritina Hernández, buenas noches. Hola, muy buenas, muchas gracias. Y bienvenida. Gracias. Es amigo de esta casa, de Ágora. Hablamos del diputado del Partido Socialista, Josep Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Menos frío, ¿no? Esta noche. Yo les he dicho que se abrigaran un poquito. Menos frío. Pero se está bien de momento. Sí, está muy bien. Venga, pues bienvenido, Josep. Javier Paniagua, también hacía tiempo que no estaba con nosotros. Nos gusta tener su particular punto de vista. Es director de la UNED en Valencia. Señor Paniagua, buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía tiempo ya que no nos visitaba. Sí, yo cuando me invitáis vengo. Pues gracias, bienvenido. Gracias. Y periodista, amigo también de la casa, Javier Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está la actualidad? ¿Cómo está? La actualidad, digo, que está... Los que viven, ¿no? que viven de la política, ¿Sí? O sea, debe ser tremendo. Sí, yo como no vivo de la política, pero los que viven de la política, es un sinvivir, ¿no? Es decir, a ver qué dicen las encuestas. Tenemos elecciones en marzo en Andalucía, ¿no? Sí. Elecciones en mayo, elecciones en noviembre. Nadie sabe lo que va a pasar. O sea, por primera vez yo creo que desde que ganó, desde el año 79, puede ser. Javier es el experto. Fueron las municipales. No, pues entonces las siguientes... No estábamos ante un escenario político tan... fueron las del tan 79, fue la que ganó Suárez, y después las municipales, por primera vez, y después la del 82. Pues desde el 77 creo que no había tanta incertidumbre sobre lo que puede pasar en unas elecciones. Bueno, pues vamos a verlo en los próximos minutos. Empezamos con ese Comité Ejecutivo Nacional que se celebraba esta mañana en Madrid y hemos visto a un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, totalmente positivo y optimista. Asegura tener buenos datos sobre las expectativas electorales de su partido, cree que seguirá siendo el Partido Popular la primera fuerza política y con tendencia ascendente. Además, ha subrayado que Podemos se desinfla. Maritina Hernández, ¿cómo ha vivido esta ejecutiva nacional de su partido? Bueno, yo creo que ha sido una ejecutiva, bueno, como todas, importante, pero estamos viviendo un momento diferente, un momento, se comentaba, incierto, de mayor incertidumbre y mayor, el que puede producir más nivel de reflexiones, de opiniones diferentes, de ver qué puede pasar, que hasta ahora pues los analistas no se había detectado. Por lo tanto, un comité en estas circunstancias siempre tiene de positivo ver el presidente del partido, el líder nacional, qué camino toma, qué directrices está marcando y qué expectativas abre para todo el partido. Y bueno, ha tomado la decisión, yo creo que más inteligente, de marcar un camino de optimismo, de apoyarse en los datos de carácter económico que están siendo positivos y que por los datos que están manejando y que todos estamos manejando van a ir siendo más positivos tal como vaya avanzando este año y el próximo, y por lo tanto es un aval muy importante para las políticas que hasta ahora han desarrollado y un aval importante para las próximas. Claro. Javier Pérez me pide ya... Sí, con el permiso de la directora, yo quería hacerle una pregunta. Claro. Pueden intervenir ustedes aparte de ir a Madrid quieran. a escuchar al presidente, al líder, es decir, ¿aprovechan para que la gente dé su opinión o hay un poco de controversia o de pues casi deberíamos hacer esto o no me gusta esta... No, se refiere a la ejecutiva. A la ejecutiva. A la ejecutiva. Sí. Bueno, todos Maritina, sabemos por dónde vas, efectivamente. Y es que somos un partido, y lo venimos diciendo últimamente por el hecho de quién decide quién es el líder en cada comunidad autónoma, quién es pero eso no quita que se debata y tal. Sí. Efectivamente, pues a eso voy, que efectivamente somos un partido con una estructura absolutamente jerarquizada y vertical, y que determinadas decisiones se toman desde la presidencia nacional y además con los tiempos y con el calendario que marca esa presidencia. A partir de ahí, todo debate y todo reflexión, cuáles son los elementos que van a marcar la campaña electoral, cuáles son los puntos de reflexión, cuáles son
las estrategias que se van a seguir, por supuesto que todo el mundo luego participa y colabora y todo el mundo escucha a todo el mundo. Cada comunidad autónoma tiene sus características, tiene sus peculiaridades, pero también, como somos un partido nacional, hay un programa de carácter nacional que se discute y se trabaja entre todos. Lo que está claro es que todavía sigue sin ratificar a Alberto Fabra como candidato a la presidencia de la Generalitat. Le preguntaremos enseguida a Maritina. Josep Moreno, ¿demasiado optimista hemos visto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en torno a las expectativas electorales de su partido? No, yo creo que para interpretar a Mariano Rajoy solo es necesario memoria. Estamos hablando del mismo Mariano Rajoy que dijo que de aquel barco solo salían hilos de plastilina y luego fue un desastre monumental llamado Prestige. Estamos hablando de Mariano Rajoy, el que dijo que Carlos Fabra era un ciudadano ejemplar, y creo que Carlos Fabra duerme todas las noches en una prisión por delincuente. Estamos hablando de alguien que no tiene el menor rubor en decir cosas que para nada se compadecen con la realidad. Estamos hablando de alguien que valora positivamente que la mejor de las encuestas sitúa a su partido 20 puntos por debajo de su último resultado electoral. Es decir, es que se comenta solo. Hay políticos que creen que eso funciona, es decir, mentirle de una manera absurda a la gente cuando la gente conoce cuál es la realidad, pues creen que eso genera una cierta realidad. Yo nunca lo haría. Mi partido, por ejemplo, las encuestas no le están dando unos buenos resultados, en mi opinión. Mi partido, casi todas las encuestas, dice que va mal, que pierde, que está Podemos, que no sé qué. Y la crisis que ahora atraviesa, claro, de la que vamos a hablar evidentemente yo creo esta que noche. Lo que hay que decirle a la gente es la realidad, darles explicaciones, que eso no es justo, que hemos hecho muchas cosas, que pedir disculpas por lo que te has equivocado, pero mentirle descaradamente. Enseguida contesta Maritina. Javier, por situar, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, la tendencia la estaban marcando ya las propias encuestas del CIS, que yo creo que son las encuestas que reflejan mejor la realidad electoral en estos momentos y en otros también. Entonces, lo que sí es cierto es que se acaban las mayorías absolutas. Esto es una realidad porque existen otras fuerzas que entran dentro del panorama electoral. En el caso de la izquierda esto es más evidente, es decir, ahí tenemos el caso de Podemos, tenemos el caso de Izquierda Unida y la fragmentación es generalizada. En cambio, dentro de lo que se podría hacer el bando conservador o el aspecto conservador, no hay, salvo el caso ciudadano que no se centra en una perspectiva conservadora, aunque en la práctica pueda serlo, pero en realidad el Partido Popular no tiene nada, como le ocurre, por ejemplo, en el caso de Francia o en el caso de Holanda o incluso en el caso de Italia. Esa fragmentación que tiene la izquierda no la tiene la derecha. Por lo tanto, ¿ha sido demasiado optimista Mariano Rajoy? No, ni demasiado optimista, no. Yo creo que está dentro ni demasiado pesimista, está dentro de la línea que está marcando en estos momentos las encuestas, y con una gran diferencia entre el resultado que tuvo el Partido Popular en el 2011 y el resultado que puede tener ahora. Estamos hablando de un 30 a un 32%, cuando el Partido Popular tuvo casi el 41% en el año 2011. Señor Peris, me decía que todavía no se ha ratificado en este Congreso, a lo mejor se esperaba, ¿no?, en esta Convención Nacional del Partido Popular, la ratificación ya de Alberto Fabra. ¿Para cuándo, periodísticamente, que se maneja? A ver. No es noticia que al candidato del Partido Popular para ser presidente de la Generalitat lo nombre Madrid. Pues lo hizo con Zaplana, a este mismo ni siquiera lo nombró candidato, lo nombró prácticamente directamente presidente. Por las circunstancias también. Y además por fax, y además ha habido relevantes personajes del Partido Popular Valenciano. Bueno, relevantes, no, relevante. Alfonso Rus dijo en su día que no le parecía bien que ni siquiera él, como presidente provincial, lo hubieran consultado, pero bueno. Bien, no es noticia. Ahora, digamos, toda esta espera, ¿no?, que empieza a ser un poquito humillante para el presidente. Para nada menos que el presidente de la Generalitat Valenciana. A mí me parece muy bien que en los últimos años se le haya querido dignificar y realzar la figura de la institución de la presidencia de la Generalitat, como es lógico, como se ha hecho también con las instituciones valencianas, se han recuperado pues, símbolos, hasta monasterios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en ese contexto, estar pendientes de que un señor de Madrid
diga, espérate que aún no lo tengo claro. Y estamos hablando del primer partido de la Comunidad Valenciana y seguramente, el partido que va a ganar las elecciones, aunque no gobierne, pero las va a ganar. Entonces, es un poco triste. Son los tiempos del primer partido de la Comunidad Valenciana, estamos hablando del primer partido en España y estamos hablando de un partido que va a ser decisivo también para lo que pase en España en las elecciones generales. Correcto. Y nadie resta ni un ápice de importancia a esa realidad que es así. Es un partido nuestro, como decía antes, que trabaja como trabaja. Pero yo creo que la pregunta no es esa, o el planteamiento no es ese. Es que nadie está preocupado por esa circunstancia en nuestro partido. Yo tampoco. Y desde luego no creo que en la ciudadanía nadie esté preocupado por eso. En el partido no, de Maritina. momentos, en el partido en absoluto. Y ahora voy a hacer un comentario en relación a un día que estábamos aquí, justo nosotros tres, hablando brevedad, de este tema de hace ya muchos meses. Pero muchos meses. Y yo pedí, y ese día se debatía, no va a ser el candidato, va a ser el candidato el presidente Fabra y tal, y yo dije, va a ser el candidato, porque es que nuestro partido es así, porque es el presidente del partido, porque es el presidente de la Generalitat, y cuando llegue el momento, ¿quién marca el momento? ¿Quién marca los tiempos? Sí, hablamos ya de la espera, no de que sea o no. Pero es que da igual, porque la espera siempre ha sido la misma. Pero vamos a ver, si tenéis derecho a organizaros como queráis, y como si decís, como si de repente atribuís la infalibilidad... La ciudadanía no está preocupada por este tema, la ciudadanía lo que quiere es que los políticos estén trabajando y resolviendo los problemas. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y es lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid. Yo solo abrimos el debate. Se contesta Javier, pero muy aquel breve. Día yo me acuerdo que dije, me gustaría que lo que hoy acabamos de decir aquí tengamos la ocasión de repetirlo y pueda salir en imágenes en un momento determinado, porque es que es una discusión estéril, es una discusión absurda, es una discusión que está en estos platos y en estos ambientes, pero que no está en la calle ni a la ciudadanía. Un debate también a nivel nacional, porque hoy ha sido nombrado. Javier, termina. A mí me da igual quién sea el candidato. A mí me da igual que el Partido Popular atribuya a su presidente nacional la infalibilidad del Papa. Pues me parece muy bien, sois libres para hacerlo. Solo digo que a mí me produce una enorme perplejidad ese contraste tan fuerte que hay entre la institución de la presidencia y la Generalitat. Bueno, yo he organizado, como seguramente todos vosotros, habéis organizado participar en la organización de eventos en los que participa, ha sido invitado el presidente de la Generalitat. Bueno, y hay que ver la que se monta. Y me parece muy bien. Protocolos, seguridad. Y bueno, cuando le llamamos presidente, no le llamamos don Alberto, le llamamos presidente. Entonces, que alguien que está destinado a representar esa dignidad institucional. Y después, además de llenarse la boca el Partido Popular, como todos, ¿vale?, sobre el autogobierno, las señas de identidad, nuestra historia, nuestro no sé qué, y nosotros más que nadie, ¿no? Y lo ponemos en el estatuto, además, ¿no? Nosotros como los demás. No le hace un flaco favor. Al lado de todo eso, el hecho de que haya un presidente de la Generalitat, y ya digo, el principal partido de la comunidad, pendiente de que el señor de Madrid diga, ay, pues ahora no. Señor Moreno, ¿cómo se ve todo desde el Partido Socialista? ¿Esta espera yo creo que le perjudica, como dice el señor Peris? Desde el Partido Socialista, desde prácticamente unánimemente todos los medios de comunicación, no es una cosa... Mi compañera Maritina puede decir lo que quiera, pero da igual el color político del medio de comunicación, todo el mundo reflexiona en la línea que lo está haciendo el señor Peris, y todo el mundo va a parar lo mismo, es decir, no es más que un signo de la pusilanimidad política del presidente Fabra. Es alguien totalmente intrascendente, sin ningún peso, pero no es que sea intrascendente para ser ratificado gobernando como está gobernando para continuar siendo el candidato. Es que ha sido intrascendente para la financiación, ha sido intrascendente para mantener su televisión pública, ha sido intrascendente para mantener los bancos y el sistema financiero valenciano, es decir, ha sido intrascendente para todo. Y esto de que sea el partido más votado, primero que nada habrá que verlo, porque a la velocidad de caída que lleva no sabemos exactamente dónde quedará. Pero después, es como muy bien explicado el profesor Paniagua, es el más votado con una cierta trampa, porque sociológicamente hay que verlo así. Es decir, el Partido Popular hasta ahora ha aglutinado en su electorado desde la extrema derecha, hay militantes suyos que han salido fotografiados con banderas nazis y cosas así, ¿vale? Es decir, desde la extrema derecha hasta la gente más moderada, liberal y demócrata y todo lo que tú quieras, que se entiende de derechas, todos han estado ahí dentro. Las encuestas dicen que eso ya se ha acabado, también se divide la derecha. Hay una gran mayoría progresista, una gran mayoría de izquierdas, que superará con creces el 50% del próximo Parlamento,
que puede gobernar. No me gustaría, sin ningún problema. sí, por cerrar el capítulo del señor Fabra. Dos cosas, sí. Y me vais a disculpar porque me parece que, estando aquí una representante del Partido Popular, tengo que hacer dos comentarios a los ataques tan personales y tan directos que hace el diputado representante socialista, al presidente nacional del Partido Popular y al presidente de la Comunidad Valenciana. Yo creo que son dos personas que están avalados por los votos y por los partidos, Fabra, ¿sí? Porque es tan legítimo haber llegado a la presidencia, así como de otra manera, y tiene los votos, porque al presidente Fabra se le elige en las Cortes Valencianas, tiene los votos de 55 diputados, que es la mayoría más amplia que jamás se ha dado en ninguna Cortes en la comunidad, en nuestra breve historia democrática. Que no es lo mismo que presentarte como candidato. Por lo tanto, tiene toda la legitimidad apoyo en este y tiene sentido. todo el apoyo. Correcto. Pero legales. Lo que iba a decir es que el presidente nacional hoy estaba optimista, no por todas las características con las que lo ha definido el señor otras Moreno. Veces y se ha equivocado, ¿no? De momento es el que más está acertando. No me digas porque que de lo del Prestige momento, era un hilito de plastilina y Carlos Fabra un ciudadano ejemplar. Sabemos perfectamente yo al creo final que ha en los tribunales cómo la quedó. postura Por lo tanto, yo creo que volver a esa historia no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido. Pero efectivamente no es infalible ni como él ni como casi nadie o como nadie. Pero las encuestas, los datos económicos, desde luego por una parte, y las encuestas por otra, desde luego no están dando esa mayoría de izquierdas que está, de la que habla el señor Moreno. De momento el partido más votado es el Partido Popular, y la fragmentación se da efectivamente en la porque izquierda. se nos va el tiempo. Quisiéramos hablar también desde la crisis que reconocía el señor Moreno vive el Partido Socialista, y le voy a pedir la reflexión en primer lugar al señor Paniagua. Sin rumbo y dividido, ¿cómo vio ese gesto de Pedro Sánchez de destituir a Tomás Gómez? Una decisión importante que toma el lunes. ¿Se precipitó? ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Hay crisis en este momento en el Partido Socialista? Yo creo que el Partido Socialista va a cumplir ahora 136 años. Y a lo largo de la historia del Partido Socialista, desde su fundación en 1879, por Pablo Iglesias, hace falta ver si otro Pablo Iglesias lo va a destrozar, como una simetría, pero bueno, yo creo que no. En 136 años realmente el Partido Socialista ha sufrido muchas crisis, ha tenido unos grandes enfrentamientos, pero en su propia ejecutiva. Hay que entender que el Partido Socialista se creó en Madrid. Sí. Madrid era la base fundamental de aquellos obreros, no obreros industriales, como ocurría en Cataluña, donde el peso no estaba precisamente en el Partido Socialista, sino en el arcausindicalismo. Y entonces estos obreros de oficio, como era tipógrafo, como era Pablo Iglesias, obreros cualificados que se llamaban, son los que sustentaron desde Madrid al Partido Socialista desde el principio. Y ahí se ha confundido muchas veces la realidad de Madrid con la realidad propiamente de toda España, a medida que el Partido Socialista ha ido creciendo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Pues primero, que parece como si los políticos de cualquier bando solamente se fijan en el marketing y en las encuestas. Aquí estábamos hablando de Fabra, y el centralismo democrático que tanto se achacaba a Stalin y a Lenin está pasando en todos los partidos. Es decir, aquí un señor dice esto y los demás pues bueno, lo aceptamos. ¿Pero se precipita Pedro Sánchez a destituir? Sí. ¿Por qué? Se precipita según algunos. Todo esto siempre en las decisiones políticas hay un riesgo. Y lo que ha hecho este hombre es arriesgarse. Sí. Ha tomado esa decisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en esa diatriba de que las encuestas dicen una cosa, de que las cuestiones personales... Pero el tema fundamental no es ese. Para mí el tema fundamental es que Madrid no puede ser una autonomía. O sea, digámoslo esto ya de alguna manera... Madrid es el Distrito Federal, pero en el momento en que tú en Madrid estructuras una situación autonómica, igual que Andalucía, igual que Cantabria, igual que en Cataluña, eso a la larga son dos estructuras dentro de una configuración del Estado que acaba explotando. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pasa lo mismo entre partidos, y da igual que sean de un partido o de otro. El Partido Popular tiene problemas con el gobierno de España, tiene problemas con el gobierno de la autonomía. Felipe González y Leguina, sí. Que esté en estos momentos González y eso se traduce, González y Rajoy, y eso se traduce también en las estructuras de los partidos políticos. México
no es un Estado como los demás. En Canberra, que es la capital de Australia, no es un Estado como es los demás. Los estados federales o los estados preautonómicos, que dicen que es cuasi federales, saben distinguir lo que es Washington, que es un distrito, de lo que es propiamente un Estado federal. Y eso es lo que está ocurriendo. No es un problema personal, es un problema estructural. Señor Moreno, ¿cómo se ve la reflexión que nos ha hecho? Menos mal que a veces se escuchan enfoques... ¿Sí? ¿Te ha gustado? Originales y elevados. Elevados y mira originales. Que se vierten opiniones y se... A ver, señor Moreno, ¿cómo lo ve? Yo creo que... ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho el señor Paniagua? Bueno, una cosa es, reflexión, una cosa es la teoría del modelo de Estado, en la vale. que muchas veces es difícil no estar de acuerdo con don Javier, porque sabe mucho sabiduría, de ¿no? cable. Y es verdad que hay muchas cosas, yo creo que España necesita ajustarse. Este Estado autonómico que nos dimos en un momento dado necesita ajustes, la línea federal es una y, en fin. Pero respecto a la cuestión de ¿Se la precipitó decisión, Pedro Sánchez? Yo, como todo en esta vida, a mí me gusta ser... En esto de la política yo creo que algún día habrá espacio para la franqueza y quisiera ser franco en esto. Pero por poco tiempo. No, en serio. Es decir, en la política muchas veces no estás orgulloso de las decisiones que toman tus dirigentes. Vale. Esta no es una de ellas. Muy bien. Esta vez es una de esas veces en las que yo he estado tremendamente ¿Cabreado? orgulloso, tremendamente orgulloso de mi secretario general, Pedro Sánchez. Tremendamente orgulloso. Bueno. Tremendamente orgulloso. No veo la crisis por ningún sitio. No entiendo, Javier, espérate, me miras porque te has quedado un poco... a ver, acaba, señor Moreno. Me sentí, en serio, orgulloso de la valentía de la decisión y de lo que entendí en su momento y quiero entender que es el espíritu de su decisión. Y es que España necesita recuperar muchas cosas, pero una de las cosas que necesita recuperar con urgencia es el principio de la responsabilidad política. Es decir, los políticos, más allá de ser juzgados en un caso de corrupción, sentarnos en un banquillo y ser finalmente condenados, aunque eso jamás llegue a pasar, y mi contertulio, poniendo por ejemplo el ejemplo de Willy Brandt, podría explicarlo muy bien, que es eso de asumir responsabilidad política cuando no tienes ninguna responsabilidad penal de nada. Recuperar la responsabilidad política es importante, para que no tengamos un presidente de gobierno que le mande mensajes a un preso diciéndole Luis aguanta. Ya. Es decir, pero por no desviar, señor Moreno, es que están ustedes muy filosóficos esta noche. Vamos a contestar, contestemos. Estoy mucho menos... Por una vez no pasa nada. Yo no estoy filosófico. Ha subido el nivel, señor Paniagua. Permítame, concluyo. Es decir, el señor Tomás Gómez, yo le deseo que jamás sea imputado por nada. Vale. Que jamás tenga que responder ante ningún juez ni verse en ningún escrito de ninguna fuerza del orden público. Pues el señor Tomás Gómez era el alcalde de un ayuntamiento donde en un momento dado ha habido graves irregularidades, donde ha aparecido la operación Púnica, donde está el tema del tranvía, y en mi opinión el señor Tomás Gómez tiene una responsabilidad política que tiene que asumir. Si no la ha querido asumir él, me parece perfecto, que la ha asumido el partido, y entendemos que en estos momentos el señor Tomás Gómez solución y la mejor opción. No es el mejor candidato, ni de lejos para la autonomía de Madrid. Esa es mi opinión. Bueno, es la opinión que tal, y ojalá eso se extienda para que mi partido, y de verdad acabo, sea capaz de establecer un gran abismo entre el señor Mariano Rajoy y sus mensajes indecentes, entre la señora Tania y su responsabilidad en la adjudicación a su familia, el señor Monedero y el señor Pablo Iglesias, el otro, no el que fundó mi partido, y por supuesto el señor Fabra y todo lo que quedado vivimos claro. aquí. Maritina, y abrimos ya también debate con Javier. Yo creo que no puedo dejar de decir que Muy el caso breve, de por favor, corrupción más importante en España, Sí. 223 imputados y 4.000 televisión millones, valenciana. es sin ninguna duda Andalucía con los ERES y la formación. Y que yo sepa, Andalucía está gobernada por el Partido Socialista, y que yo sepa, ¿Sí? sí, efectivamente, y que yo sepa, su secretario general no ha tomado ninguna medida en estos momentos en relación a Andalucía. Pero bien, dicho esto, que me parece que es evidente...
223 imputados, muchos de ellos en el gobierno, Nadie, muchos de... Maritina, te queda fatal decir eso que sabes que es mentira. Muchos de ellos exconsejeros, y vamos a dejar ahí el tema. De todo, no hay ni un solo diputado, ni un solo miembro del gobierno, nada. Bueno, no nos ensarcemos en esto de los seres. La puerta giratoria, desde luego, ha sido allí. Por ejemplo, no hay ninguno que esté en la calle. Pero vamos a continuar. No digas una cosa y no digas luego un ejemplo. Dime uno. Así. Vamos a ver, bueno, hablamos de los señores Chávez y Griñán, por ejemplo, pero podríamos hablar son senadores, uno senador y el otro es diputado nacional, decir, y el señor Jarrías y la señora Mar Moreno, y están pendientes de una decisión del Supremo. Y para convocar las elecciones autonómicas se ha aforado a un consejero para evitar, se le ha situado en la comisión permanente para evitar, o para, con su aforamiento, evitar que pudiera ser procesado. Pero bueno, yo creo que no hay que ir a más ejemplos, que es evidente. Bueno, no entremos en el de Más, porque yo creo que tampoco aporta nada. Es lo único a lo que se dedica el PP valenciano. No, perdona. Y a tu Andalucía. Has hablado tú de una brecha y de un abismo, y entonces yo digo, no vamos a hablar del abismo, estamos hablando de España. Crisis de Madrid, Tomás Gómez. La decisión de mi secretario general. En cualquier caso, la decisión de tu secretario general, yo hasta ahora, leyendo y escuchando todas las intervenciones que estaba escuchando, no sabía bien si el motivo era porque las encuestas no daban bien para este señor, porque ese motivo yo lo he oído, es que vamos a perder y somos un equipo ganador, y entonces como las encuestas no dan bien, tenemos que tomar decisiones. Pues si ese es el motivo y las encuestas no dan bien, no sé qué va a pasar en Valencia. El otro motivo era el de la corrupción, entonces no sé qué decisiones va a tomar en Andalucía por lo que acabo de decir. Y el otro motivo es por un golpe de mano, que efectivamente puede que necesite sentirse un gran líder, porque está muy cuestionado tanto interna como externamente, y esa necesidad de sentir que es un líder por encima ha sido el golpe que ha dado la mesa. Ha dado un golpe de mano, pero eso también habla, entonces se ha cargado todas las estrategias primarias, participación. ¿En qué estamos? Contesta el señor Moreno muy breve y abrimos. En cualquier caso, yo creo que el lío es importante, y aunque efectivamente el Partido Socialista, como muy bien ha dicho el señor Paniagua, tiene más de 130 años de historia y ya ha superado muchísimas crisis, en este momento está en una crisis extraordinaria. Está iniciando, esta decisión no es el final de una crisis, esta decisión es, diríamos, ese punto de arranque de una profunda crisis, yo creo que una crisis extraordinaria que vamos a ver en los meses sucesivos, porque vamos a afrontar varios procesos electorales en los que, y los afronta en unas circunstancias muy complicadas, sobre todo de cara al partido, sino en unas circunstancias difíciles con carácter general, con una fragmentación de la izquierda impresionante. Es que claro, yo creo que la situación va a ser inaudito. Me parece inaudito. Y los dos, Javier, los tengo aquí callados. Muy rápido, por favor. Intentaré hablar solo la mitad que mi compañera Maritina, no se preocupe. Es decir, vamos a ver. Un cuarto, vamos a ver. Que alguien que pertenece a un partido que nos obliga a los valencianos y a los españoles a sufrir la enorme vergüenza de que nos represente en todos los foros internacionales, alguien que en cualquier país decente y en un partido medianamente digno no estaría en su sitio porque le mandaba mensajes a un delincuente, Luis Aguanta, que hemos visto todos, que alguien que pertenece al partido de Carlos Fabra, todavía no condenado públicamente por nadie, que alguien que pertenece al partido del señor Blasco, dé lecciones de cómo se debe actuar contra la corrupción, me parece... Déjame que termine. Déjame que termine, Maritina, esto no es la mayoría absoluta del Parlamento, déjame que termine. Es decir, vamos a ver, me parece brutal. Estábamos hablando de qué ha pasado en Madrid. Sí, por favor, que estábamos hablando de la situación, en mi opinión, Maritina, de verdad, en serio. Aguanta tú tres, acabo. Acabas, pero me parece que la situación de debilidad en las encuestas y en el apoyo ciudadano del candidato en cuestión, en mi opinión, estaba relacionada en que él debería haber asumido que lo que ha habido relacionado con tal... Y mi partido es de los que tomamos decisiones. Esa es la razón. Bueno, ha quedado clara la postura. No ha habido ni un solo imputado. Javier Peris, ¿cómo se valora la decisión de Pedro Sánchez? ¿Se ha equivocado con la destitución de Tomás Gómez? Yo creo que eso solamente, es decir, el fondo del asunto, yo no creo que sea ni electoral, ni por su mala gestión. Yo creo que es una cuestión porque pasan todas las cúpulas, organizaciones, en un momento dado... Pues lucha por el poder. Se pierde la confianza, no sé qué.
Y bueno, y se valoran los pros y los contras de una decisión así. Al fin y al cabo, dentro de 3 meses se lo tendría que tragar de lo que fuera, jefe de la oposición o miembro de un gobierno de izquierdas, etcétera, etcétera, y tragarse una persona 4 años más que seguramente pues no tiene su confianza. Está claro. Y ya está. Yo solo quería recordar una cosa, y es que hace años que me corrijan los estudiosos cuando yo recuerdo, cuando se le preguntaba a alguien pues del PSOE sobre la crisis en UCD, por ejemplo, había una coletilla que decían todos los políticos y decían: yo en los problemas internos del otro partido no entro. Yo no entro. Entonces, pero incluso, no sé, le preguntaban a Carrillo, oiga, ¿qué opina usted sobre el caso de Guerra, el hermano y tal? Y Carrillo decía, pues yo es que en los problemas internos de los partidos, pero por lo visto eso hace tiempo que estalló. Pero una cosa. Entonces, aquí, ahora se valora todo, claro. Que el Tribunal Supremo acabe de pedir hace nada, perdón, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, acabe de pedir hace nada 8 años de cárcel para los compañeros de gobierno de mi amiga Maritina. Bueno, pero ya no tienen ninguna responsabilidad política. Hombre, vamos a esperar a ver qué dice el juez. Claro, a ver, señor Pérez, vamos a esperar. Tenemos que esperar. O sea, queremos vivir en una democracia. Si esto sigue así, es probable que se acabe el bipartidismo, cosa que a mí me parece mal. Sí. O sea, yo estoy absolutamente partidario de que en este país pasen muchos años con una Constitución que puede reformarse, pero con una cierta estabilidad política en 2 grandes formaciones, como ha sido hasta ahora, porque eso en este país le va bien, en un país que ha sido muy convulso durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Dicho eso, digamos, aquí pues estos grandes partidos tienen que saber que le están surgiendo fuerzas a su derecha y a su izquierda que pueden, digamos, entrar en una situación de inestabilidad como la que entró Italia, que, bueno, en Italia esto se aguanta, aquí yo no lo sé si esto se aguanta, como la que ha entrado en Grecia, pasó que en Grecia está en menos del 15% de los votos, pero también la nueva democracia. Yo creo que la estabilidad política hay que fijarse en países más desarrollados. ¿Le asusta, hay que fijarse en Alemania, hay que fijarse en Suecia, hay que fijarse en Dinamarca, hay que fijarse en Finlandia, es decir, hay que tener un poco de sentido en este aspecto. ¿Como analista le preocupa el crecimiento de Podemos? No, yo creo que Podemos es la consecuencia de alguna manera de la crisis económica, del 15M, de que la gente, pues naturalmente, ha visto en los políticos que no soluciona, pero es que probablemente no haya absolución, que es otro de los aspectos que los políticos no han sabido transmitir. Es decir, cuando hay expansión económica, la gente no se fija si uno lleva un coche oficial o no. Si uno cobra tal dieta o no, pero claro, cuando uno no llega a final de mes, cuando uno tiene dificultades, cuando uno le quitan la casa, pues empieza a decir, oye, ¿y a mí por qué? ¿Y este señor que tiene estos privilegios? Esa es una consecuencia de lo que hay de Podemos. La otra cuestión, bueno, yo creo que la gente de Podemos ha estado haciendo prácticas. Quiere decir que la Universidad Española tampoco funciona tan mal, porque los de biológicas hacen prácticas, los de económicas hacen prácticas en las empresas, los de químicas hacen prácticas y los de ciencias políticas hasta ahora no hacían prácticas y sin embargo han aplicado sus elementos políticos en su facultad y bueno, han tenido 1.200.000 votos. Yo no sé si van a tener más, si van a tener menos. Quiero decir que tampoco funciona mal la universidad. Porque está claro, porque les ha preparado. Paniagua ha dicho una cosa que creo que en el fondo es el quid de la cuestión. ¿El qué, es decir, señor Moreno? Dice, hay que fijarse en Alemania, hay que fijarse en Suecia, hay que fijarse en Dinamarca, hay que fijarse en países donde un ministro dimite porque copió una tesis doctoral en la universidad. Es decir, hay que fijarse en eso, porque los partidos, los grandes partidos, en el fondo no somos ajenos como culpables a lo que nos está sucediendo. Sí, pero, o sea, es decir, nosotros, los grandes partidos, tenemos que tomar nota y entender que esa frase de ya lo dirá el juez es una barbaridad que la ciudadanía no entiende. ¿Por qué es una barbaridad? ¿Cómo que ya lo dirá? Señor Pérez, ¿usted qué ha dicho? ¿Cómo que ya lo dirá? Recuérdemelo. Que no son ni diputados. No, es decir... Ya lo dirá el juez, no son ni diputados. Pero han estado... Pero vamos a ver, Javier, han estado como diputados hasta el momento de ser procesados. Bueno, pero ya han abandonado sus responsabilidades políticas, pero la abandonaron justo en el momento, sí, no de saberse, conocerse los informes de la policía. ¿Qué propones? Pues que los quememos en la plaza pública. No, propongo que recuperemos todos la decencia. Y no cuando el partido de la oposición o el partido contrario te lleva a un juzgado. Yo no digo eso. Yo no digo que si yo mañana llevo al juzgado a Maritina o Maritina me lleve a mí... O Maritina me lleve a mí, por ejemplo, es decir, yo coja
y dimita inmediatamente. No es nuestra forma de por eso, es decir, no, política. pero si existe, por la denuncia que ha hecho Maritina, por cualquiera, existe un informe de la policía, esa misma a la que alabamos cuando hablamos de terrorismo o cuando hablamos de violencia de género, que dice que yo puedo ser un delincuente, yo me tengo que ir por responsabilidad. Bueno, a ver, Maritina, yo desde luego reivindico yo sí que lo creo, la decencia y además yo creo. siempre me he considerado a los compañeros con los que he estado trabajando gente decente, gente honesta y desde luego no voy a entrar a más comentarios en relación a esto, pero desde luego reivindico la decencia y la honestidad. Pero un poco por seguir las palabras del profesor Paniagua, que yo creo que no solo en su primera intervención, sino ahora también han sido bastante inteligentes y a las que no hemos sido capaces nosotros de sumarnos y de seguir ese rumbo en la reflexión. Pues del bipartidismo iba a hablar precisamente porque lo ha apuntado. Yo creo que efectivamente España ha tenido, bueno, o hemos sido afortunados o acertamos en su momento con el bipartidismo y con la alternancia de los dos grandes partidos que hasta ahora hemos sido. Y digo esto porque yo creo que entre esos dos grandes partidos, colaborando el resto de partidos, pero con otro tipo de participación, hemos construido una democracia, hemos construido un modelo de sociedad que han dado los mejores años, los años de mayor estabilidad, de mayor desarrollo económico, pero sobre todo de mayor bienestar social a España. Por lo tanto, yo creo que renunciar ahora a seguir construyendo de esta forma España, pues yo personalmente no veo que tengamos que hacer. La pregunta de las próximas elecciones es, ¿se merecen esos dos grandes partidos seguir siendo los dos principales partidos? Porque se mezclan dos cosas. Una cosa es lo que hemos hecho bien. Sin quitar mérito a lo que se haya hecho bien. Pero una cosa es lo que hemos hecho bien. La pregunta es, ¿se merecen siendo los dos grandes partidos los grandes partidos? Pues por unas cosas sí y por otras a lo mejor hay que ¿hay una mejor alternativa o una alternativa que sea capaz de darle a España más estabilidad, más certidumbre, más bienestar y mayor desarrollo económico que la alternancia entre esos dos partidos políticos? Probablemente no. La gente decidirá. La gente decidirá, pero es difícil que se pueda dar esta circunstancia que se ha dado hasta este momento. De la tertulia, y le voy a dejar, yo creo que votas bipartidistas. Una cosa, es decir, dando la bienvenida a todos los partidos, por supuesto. No se puede tomar a la gente por tonta, es decir, como si no estuviera viviendo sus vidas. Los grandes partidos, cuando hemos gobernado, hemos aportado grandes cosas, grandes leyes, grandes sistemas de bienestar, todo lo que se quiera. Pero todos estos años hay una serie de cosas que han funcionado rematadamente mal. Estamos viviendo todos los días el bochorno de la gente de unas cajas, las preferentes, las tarjetas black, un montón de vergüenzas. Lo dejamos ahí y le voy a pedir al profesor Paniagua, no, Maritina, se nos ha acabado el tiempo, le voy a pedir al señor Paniagua. Una frase, yo creo que la vergüenza más grande o la peor circunstancia es el número de parados. Vale, dejamos ahí. Y contra eso el señor Paniagua, si es capaz de 20 segundos hacernos una reflexión final. 20 segundos. Bueno, la reflexión final es que está muy bien que haya esta alternancia de partidos. A mí me gusta, pero lo que no puedo evitar es que la sociedad opine lo que quiera opinar. Y si la sociedad no acepta esto que a mí me parece que da estabilidad a esta sociedad, tendré que aceptar lo que la gente dice. Gracias, profesor Paniagua. Señor Peris, intensa ha estado la tertulia. Buenas noches. Buenas noches. Próximamente. Señor Moreno, buenas noches. Buenas noches. Maritina, gracias. Así terminamos recordándoles que mañana volvemos. Les esperamos con 4 periodistas. Mañana se sentarán con nosotros para analizar la actualidad política de cara a esas próximas elecciones municipales y autonómicas. Gracias por estar ahí desde Canal 7. Hasta mañana. Buenas noches.